¿Alguna vez sentiste que Dios llega tarde? Quizás oraste con fervor, sembraste con fe, esperaste con lágrimas, pero el cielo guardó silencio. En un mundo que premia lo inmediato, la espera parece una pérdida y la paciencia una debilidad. Sin embargo, ¿y si tu desesperación no nace del problema en sí, sino de no comprender el tiempo en que Dios obra? La vida espiritual no se mide por cuántas respuestas obtenemos rápidamente, sino por cuánta paz encontramos en el proceso de esperar su voluntad. Eclesiastés 3 no es un pasaje de resignación, es una revelación poderosa. Todo lo que sucede bajo el cielo tiene un tiempo divinamente asignado. Nada se escapa de su calendario eterno. Cada comienzo, cada final, cada estación tiene un propósito oculto en los pliegues del tiempo de Dios. ¿Estás luchando con un todavía no? ¿Sientes que el reloj avanza pero tus promesas no se cumplen? Este capítulo no solo nos invita a aceptar el paso del tiempo, sino a descubrir que, detrás de cada demora, hay una obra invisible, perfecta y hermosa en formación. ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios no llega tarde, sino justo cuando su gloria será más evidente? Prepárate, porque este estudio no solo abrirá tu entendimiento, transformará tu forma de esperar. En Eclesiastés todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este versículo no es una simple frase poética, es una afirmación tajante que define la forma en que Dios gobierna el universo. Nada ocurre por accidente, nada es aleatorio. Cada evento, cada transición, cada proceso en nuestra vida, desde lo más visible hasta lo más íntimo, está inmerso en un plan maestro que Dios orquesta desde la eternidad. La frase "todo tiene su tiempo" nos confronta con una realidad incómoda. Nosotros no controlamos los tiempos, Dios sí. En una generación que idolatra la inmediatez, esta verdad suena contracultural. Vivimos condicionados por relojes, agendas, plazos y notificaciones que nos hacen creer que el tiempo es nuestro recurso. Pero el tiempo no nos pertenece, es una creación de Dios, y solo Él conoce los momentos justos en los que algo debe nacer, crecer, ser removido o cumplido. El cronograma del cielo no responde al estrés del hombre, sino al propósito eterno de Dios. Esto nos lleva a una lección profunda. La ansiedad muchas veces es el fruto de vivir fuera del tiempo de Dios. Cuando intentamos forzar puertas antes de su hora o prolongar etapas que ya terminaron, caemos en ciclos de frustración, fatiga espiritual y desilusión. Es como sembrar en invierno y esperar cosecha en pleno hielo. Dios no bendice el apuro ni la demora, sino la obediencia al tiempo que Él designó. El texto dice que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso incluye tus sueños, tus relaciones, tus batallas, tu crecimiento, tus lágrimas y tus victorias. No hay nada que se escape del reloj divino. Incluso lo que hoy parece estancado, perdido o confuso, tiene un momento señalado en la agenda eterna de Dios, y cuando ese momento llegue, nada podrá detener lo que Él ya ordenó. Aceptar esta verdad es una de las formas más poderosas de libertad interior. Cuando dejamos de intentar controlar el cuándo, el cómo y el por qué, entramos en descanso verdadero. Entendemos que nuestro trabajo no es desesperarnos por el tiempo, sino ser fieles en cada estación, porque quien confía en el Dios que hizo el tiempo, también puede confiar en que Él nunca llegará tarde. En Eclesiastés 3:2 se narra tiempo de nacer y tiempo de morir. Con solo estas dos frases, el sabio escritor abarca el ciclo entero de la existencia humana. No hay contraste más radical ni verdad más universal. Todos llegamos a este mundo en un momento señalado, y todos partiremos cuando ese otro momento también haya sido determinado. En medio de ambos extremos, se desarrolla toda la trama de nuestra historia, pero ninguno de los dos fue dejado al azar. Nacer y morir no son decisiones humanas. Podemos prepararnos para recibir la vida o para despedirnos de ella, pero no podemos controlar el cuándo exacto. Es Dios quien sostiene las llaves del tiempo, incluso en estos eventos tan personales y trascendentales. Y esto nos lleva a una gran revelación. Tu vida comenzó cuando Dios dijo ahora,
y terminará cuando Él diga, basta, ni antes ni después. Esto no debería llenarnos de miedo, sino de reverencia, porque si Dios ya determinó nuestro primer aliento y también nuestro último suspiro, entonces cada momento intermedio está cargado de propósito. Nada es trivial, nada es desperdicio. Vivimos dentro de un marco invisible de propósito eterno, incluso cuando no entendemos por qué algo comienza o termina. El tiempo de nacer simboliza más que el parto físico, es también el inicio de una nueva etapa, el florecer de un llamado, el despertar de una promesa, y el tiempo de morir representa más que el final biológico, puede ser el cierre de una temporada, la muerte de una idea, el término de una relación, o el fin de un capítulo que ya no edifica. Ambos momentos, comienzo y cierre, son necesarios y ambos están bajo la supervisión amorosa de Dios. El error más común es resistir uno de los dos. Hay quienes quieren retener algo que ya debe morir. Otros quieren forzar un nacimiento antes de tiempo. Pero la sabiduría bíblica es clara. El que vive en comunión con Dios aprende a soltar cuando Él cierra y a recibir cuando Él inicia, porque solo quien honra el tiempo de Dios vive en verdadera libertad. Hay nacimientos que duelen y muertes que sanan. Hay comienzos que confunden y finales que traen claridad. Pero cuando el corazón está sujeto al Creador del tiempo, cada momento, incluso el más difícil, se convierte en un acto de fe. Saber que Dios dirige ambos extremos es lo que da sentido a lo que hay entre ellos. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Este fragmento refleja con claridad la dinámica del proceso espiritual. En el reino de Dios, no solo se trata de sembrar, también hay momentos en los que es necesario desarraigar. Ambos son parte del mismo ciclo, ambos exigen discernimiento, y ambos son fundamentales para un crecimiento genuino. Plantar implica visión, fe y obediencia. Nadie siembra sin esperar cosecha, pero tampoco se siembra sin esfuerzo. Plantar en el tiempo correcto requiere trabajo, lágrimas y constancia. El agricultor no pone la semilla para verla al día siguiente florecer. Él siembra porque confía en la tierra y en la temporada. Así también es nuestra vida espiritual. Dios nos llama a sembrar obediencia, servicio, oración, palabras de vida, sacrificio. Y muchas veces lo hacemos sin ver resultados inmediatos. Pero el texto no termina ahí. También hay un tiempo de arrancar lo plantado. No todo lo que sembramos da el fruto que esperábamos. No todo árbol que crece es saludable. Algunas raíces se corrompen, otras se estancan, y hay ocasiones en las que Dios nos lleva a remover lo que en algún momento fue válido, pero ya no lo es. Arrancar es doloroso porque implica renuncia, desapego y a veces humillación. Pero es un acto de sanidad. Es Dios limpiando el terreno para permitir nuevos comienzos. El mayor error que podemos cometer es confundir el tiempo de uno con el del otro. Si tratamos de plantar cuando ya es hora de arrancar, forzamos procesos que no bendicen. Y si arrancamos cuando aún era tiempo de sembrar con paciencia, perdemos cosechas futuras por falta de perseverancia. Por eso necesitamos sabiduría para discernir en qué momento estamos. ¿Es tiempo de trabajar la tierra o de soltar lo que ya no edifica? Hay amistades, hábitos, pensamientos, formas de vida que un día sembramos creyendo que eran correctos. Pero cuando el Espíritu Santo ilumina, muchas veces nos lleva a reconocer que llegó el tiempo de arrancar, no como castigo, sino como preparación para un nuevo ciclo. Porque Dios nunca arranca sin tener un propósito mayor. El alma que acepta este ritmo, plantar cuando Dios lo dice y arrancar cuando Él lo ordena, entra en armonía con los procesos del reino. Aprende que no todo lo que fue útil ayer debe permanecer hoy, y que toda poda, por más dura que sea, anticipa una cosecha más abundante y pura. Eclesiastés 3:3 hace narra: tiempo de matar y tiempo de curar. Este versículo nos enfrenta con una de las verdades más desconcertantes de la vida. Hay momentos en los que lo que debe morir no es físico, sino interno. La Biblia no promueve la violencia, pero sí enseña que hay realidades espirituales, actitudes y estructuras que deben ser destruidas para que la sanidad pueda comenzar. No se puede curar lo que aún no ha sido enfrentado.
No se puede sanar lo que se tolera en la oscuridad. El tiempo de matar es ese momento en el que Dios por amor permite que algo muera, un orgullo, una falsa identidad, un pecado que nos consume, una relación que nos aleja de su presencia, una idea que suplanta su verdad. Y cuando Él actúa, no lo hace con saña, sino con precisión. Es un cirujano divino que corta lo que contamina, no por crueldad, sino para salvar la vida. La muerte de ciertas cosas puede parecer un castigo, pero muchas veces es una misericordia encubierta. Cuando Dios permite que algo termine, es porque está iniciando una obra más profunda en el alma. Porque mientras haya algo que nos domine desde la carne, no podremos experimentar la verdadera libertad del espíritu. Y a veces Dios tiene que matar lo que nos hace daño para después curar lo que fue herido. El tiempo de curar, por otro lado, llega con ternura divina. Después de arrancar lo que enfermaba, el Señor no nos deja vacíos. Él restaura, repara, reconstruye. Sus manos que quitan también son manos que acarician. Él no solo corta, también cose. No solo disciplina, también consuela. Su obra no termina con el dolor, sino que lo atraviesa para dar lugar a la plenitud. Hay momentos en los que el corazón se siente dividido, sangrante, perdido. Pero si esa herida fue causada por la intervención de Dios, podemos tener la seguridad de que también vendrá su toque sanador. Él no deja cicatrices abiertas. Él no hiere por accidente. Y si en este tiempo estás siendo quebrantado, no es para destruirte, sino para que lo falso muera y lo eterno pueda nacer. Curar lleva tiempo, no es instantáneo, así como una herida necesita cuidado constante. El alma necesita permanecer en la presencia de Dios para recuperar su forma, su fuerza, su claridad. Por eso, no huyas del proceso. No te desesperes por sentirte frágil. La fragilidad es parte de la transformación, y en el momento perfecto, Dios completará su obra. Eclesiastés 3:3. Se narra tiempo de destruir y tiempo de edificar. Hay estructuras que se levantan con años de esfuerzo, ideas que defendemos con pasión, caminos que recorremos con convicción, y sin embargo, llega un momento en el que Dios dice, esto debe caer, no porque sea malicioso, sino porque Él conoce los cimientos, y si no fueron puestos sobre su verdad, no importa cuán impresionantes sean, tarde o temprano, deberán ser destruidos. La destrucción en manos de Dios no es caótica ni caprichosa, es precisa. Él no destruye por impulso, sino por redención, porque hay vidas construidas sobre el orgullo, sobre el engaño, sobre la aprobación humana, sobre el miedo, y mientras esos muros estén en pie, será imposible edificar lo que Él realmente quiere levantar. Por eso cuando Dios destruye algo, aunque nos duela, está liberándonos de una prisión que no veíamos. Es difícil aceptar que algunos logros deben caer, que algunos planes deben ser interrumpidos, que algunos caminos que parecían de Dios nunca lo fueron. Pero cuando comprendemos que la destrucción puede ser un acto de amor, empezamos a ver el derrumbe como una señal de nueva construcción. No todo lo que se cae es pérdida. A veces es el inicio de una verdadera edificación, porque después de destruir Dios edifica, y lo hace con maestría. Él no reconstruye sobre ruinas contaminadas. Él limpia el terreno, lo alisa y empieza a colocar nuevas bases: fe, humildad, dependencia, verdad, obediencia. Cuando Dios edifica, lo hace desde adentro hacia afuera, no con apariencias, sino con profundidad, no con ladrillos humanos, sino con piedras vivas. Edificar en Dios también lleva tiempo. No se trata de reemplazar rápido lo viejo, sino de construir lo eterno. En este tiempo, el Espíritu Santo moldea el carácter, transforma la mente, sana las motivaciones, y aunque el proceso pueda parecer lento, es firme. Porque lo que se levanta en Dios no se tambalea con el viento, permanece. Si estás en una etapa donde todo parece estar cayendo, relaciones, sueños, seguridades, proyectos, no te desesperes. Pregúntale al Señor si es Él quien está destruyendo para edificar algo mejor. No intentes reconstruir sobre las cenizas con tus propias manos. Espera el diseño divino, porque cuando Dios edifica, no solo restaura lo perdido,
revela lo que verdaderamente tenía valor. Eclesiastés 3:4. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Dios no espera que seamos invulnerables. El Creador del universo no formó seres que nieguen sus emociones, sino almas capaces de atravesar el llanto y la alegría con propósito. En esta corta frase, el sabio resume la tensión de la vida. No todo es gozo ni todo es dolor. Hay temporadas en las que el alma se quiebra y otras en las que florece. Ambas son necesarias, ambas son divinas. El tiempo de llorar no es una debilidad, sino una profundidad del alma que ha sido tocada. Lloramos por pérdidas, por rupturas, por el pecado, por la injusticia, por lo que no entendemos, pero también lloramos en la presencia de Dios, cuando su Espíritu nos revela algo que no sabíamos. En el llanto, el corazón se ablanda. En las lágrimas, Dios cava surcos por donde luego correrán ríos de consuelo. Es en el quebranto donde muchas veces descubrimos quiénes somos y quién es Él. No debemos huir del llanto cuando es necesario. Jesús mismo lloró. Lloró por la incredulidad de Jerusalén, por la muerte de Lázaro, por el dolor del mundo. Y si el Hijo de Dios no escondió sus lágrimas, tampoco deberíamos nosotros, porque hay llantos que limpian, que sanan, que sueltan lo que estaba retenido. Y Dios los recoge todos. Ninguna lágrima pasa desapercibida ante sus ojos. Pero también llega el tiempo de reír. Y no es un pecado sonreír. No es irreverente disfrutar. Dios es un Padre que se goza en ver a sus hijos experimentar la plenitud de la vida. La risa, cuando nace del alma limpia, es un eco del gozo celestial. Es la señal de que el corazón no solo sobrevivió la noche, sino que aprendió a danzar con el nuevo día. La risa no borra el llanto, pero lo transfigura. Es la evidencia de que el dolor no tuvo la última palabra. Es la celebración del que atravesó una estación oscura y ahora reconoce la luz. Por eso, no debemos temer ni al llanto ni a la risa. Ambos tienen su lugar. Ambos son voces del alma. Ambos son permitidos por Dios. La sabiduría está en aceptar cada estación sin apresurarla. Hay quienes quieren reír cuando aún es tiempo de llorar, y otros se aferran al duelo cuando Dios ya abrió las ventanas del gozo. Discernir el tiempo correcto es rendirse al ritmo de Dios, porque quien sabe llorar cuando hay que llorar, también sabrá reír con el corazón completo cuando llegue el día. Eclesiastés 3:4 se narra tiempo de endechar y tiempo de bailar. Endechar es más que llorar, es lamentar con el alma abierta, es expresar un dolor profundo con palabras, cantos o silencios cargados de significado. En los tiempos bíblicos, endechar era un acto público y solemne que mostraba el duelo, la pérdida, la angustia de un pueblo o de una persona frente a lo irreparable. Era una manera de decir, algo importante ha sido arrancado de nuestra vida, y eso merece ser reconocido ante Dios. Este pasaje nos enseña que Dios permite el lamento. El duelo no es un obstáculo a la fe, sino un lenguaje legítimo del alma. Negar el dolor no es madurez espiritual. El alma necesita su espacio para decir adiós, para cerrar ciclos, para enfrentar la herida sin esconderla. Endechar es mirar la pérdida a los ojos y decir, esto me dolió, esto me cambió, esto me marcó. Y en ese acto de verdad Dios se acerca. Porque Dios no solo habita en la alabanza, también está presente en el valle del quebranto. Y cuando el lamento se eleva desde un corazón sincero, Él lo convierte en semilla. Una semilla que con el tiempo se transformará en algo nuevo, en gratitud, en compasión, en propósito. La promesa no es que nunca llorarás, sino que no lo harás solo, y que después del duelo vendrá el baile. El tiempo de bailar no habla de una danza superficial, sino de una expresión de gozo interior, de libertad restaurada, de celebración que nace luego de atravesar el luto. Es el corazón que reconoce que Dios ha sido fiel en medio del valle. Es la respuesta espontánea de quien ha sido levantado del polvo, sanado de una pérdida, y ahora puede moverse al ritmo de la vida con esperanza renovada. Este baile no niega lo que se perdió, pero celebra lo que Dios ha hecho a pesar de ello. Es la victoria de la gracia sobre el vacío. Es la sonrisa que florece después de muchas noches de oración. Y cuando llega
No hay fuerza humana que la detenga, porque es el Espíritu Santo mismo quien impulsa la danza del alma. Por eso, si hoy estás en dechar, hazlo con honestidad. Llora, lamenta, despide lo que se fue. No tengas miedo de hacerlo en la presencia del Señor. Y si ya estás en el tiempo de bailar, no te sientas culpable. Disfruta el gozo sin reservas, porque así como Dios honra tu lamento, también se alegra contigo en la celebración. Eclesiastés 3:5. Se narra tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. A primera vista, esta frase parece extraña. ¿Qué significado espiritual puede tener el hecho de esparcir o juntar piedras? Pero cuando entendemos el contexto bíblico, descubrimos que esta imagen representa dos acciones claves en la vida espiritual: derribar y construir, desordenar y ordenar, soltar y recuperar. Las piedras en las Escrituras eran utilizadas para construir altares, levantar monumentos, delimitar terrenos, edificar casas. Pero también, cuando eran esparcidas, marcaban el final de un ciclo, la ruptura de un pacto o la desolación de una tierra. El tiempo de esparcir piedras llega cuando Dios permite que lo que parecía sólido sea dispersado. A veces, nosotros mismos somos los que esparcimos, renunciamos a algo, soltamos lo que nos pesaba, permitimos que ciertas estructuras se deshagan porque entendemos que ya no pertenecen a la voluntad de Dios. Otras veces, es el Señor quien, con su mano poderosa, remueve lo que estaba fuera de lugar, permitiendo que todo quede al descubierto. Este acto de esparcir no siempre es cómodo, pero es necesario para limpiar el terreno y prepararlo para algo nuevo. Esparcir piedras puede representar un tiempo de prueba, de confusión, de ruptura, pero incluso en ese caos, Dios está obrando. Él no pierde el control cuando el polvo se levanta. Él está separando lo inútil de lo esencial, removiendo las piedras que estorban para hacer espacio a las que realmente sostendrán su obra. Si estás viviendo una temporada donde todo parece desordenado, no desesperes. A veces Dios permite el desorden para revelarte su verdadero diseño. Luego llega el tiempo de juntar piedras. Es el momento en el que el Espíritu comienza a reunir lo que fue dispersado. Es cuando Dios empieza a edificar de nuevo, pieza por pieza, vida sobre vida, verdad sobre verdad. Es tiempo de restauración, de recoger lo que quedó, de identificar lo que aún es útil para el reino. No todo lo que se cayó fue destruido. Algunas piedras estaban destinadas a otro propósito en otro tiempo, en otro altar. Juntar piedras también es un llamado a la unidad, a la reconciliación, a la construcción comunitaria. A veces hemos esparcido relaciones por orgullo, por heridas, por incomprensión, pero llega un día en que Dios dice: es tiempo de restaurar, es tiempo de volver a edificar, y entonces, con humildad empezamos a recoger lo que creíamos perdido. Porque donde hay arrepentimiento, siempre hay reconstrucción. Este versículo nos recuerda que los ciclos de la vida, incluso los más confusos, están bajo la soberanía de Dios. Él sabe cuándo permitir el desorden y cuándo restaurar el orden. Él conoce el momento exacto para permitir la ruptura y el instante perfecto para levantar un nuevo altar. Y lo que hoy parece piedra suelta, mañana puede ser fundamento eterno en sus manos. Eclesiastés 3:5. Ve y se narra: tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. El abrazo no es solo un gesto físico, es una expresión poderosa del alma. Es comunión, aceptación, ternura, restauración. En la Biblia, abrazar representa tanto el amor profundo entre personas como la reconciliación después del conflicto. Es un acto que une lo que estuvo separado. Sin embargo, Eclesiastés nos recuerda que no todos los tiempos son adecuados para abrazar. Hay momentos en los que el alma, en obediencia a Dios, debe aprender a abstenerse. Vivimos en una cultura que romantiza la conexión constante, que nos impulsa a mantenernos disponibles emocionalmente sin discernimiento. Pero la sabiduría espiritual no se mide por cuántos abrazos damos, sino por saber cuándo darlo y cuándo no. A veces, el abrazo puede ser precipitado, puede abrir una puerta que Dios ya cerró, o puede nublar un proceso de sanidad
que el Espíritu Santo está guiando en silencio. Hay relaciones que, aunque fueron significativas, necesitan una pausa, no por falta de amor, sino por obediencia al tiempo de Dios. Abrazar cuando es tiempo de abstenerse puede hacer que carguemos responsabilidades ajenas, que retrocedamos en nuestra sanidad emocional o que confundamos misericordia con debilidad. La abstención también puede ser un acto de amor, uno que protege, que da espacio, que honra los procesos que cada persona necesita vivir con Dios. Jesús mismo supo cuándo acercarse y cuándo alejarse. No abrazó a todos por igual. No se entregó emocionalmente a quienes no estaban preparados para recibir la verdad. Y no se dejó atrapar por las emociones humanas cuando la voluntad del Padre le mostraba otro camino. Ese discernimiento es una señal de madurez espiritual. Saber que no todo vínculo debe renovarse, no toda conexión debe reactivarse y no toda cercanía es sana. Pero cuando llega el tiempo de abrazar, también hay que estar listos, porque hay momentos en que Dios restaura vínculos, abre puertas emocionales y sana relaciones rotas. En ese tiempo, resistir el abrazo es resistir la obra de reconciliación del Espíritu. No podemos aferrarnos a heridas pasadas cuando Dios nos está llamando a extender los brazos de gracia. El abrazo, cuando nace del corazón restaurado, tiene poder para cerrar grietas profundas y renovar la esperanza. Discernir entre abrazar y abstenerse es escuchar al cielo por encima de nuestras emociones. Es entender que el tiempo de Dios no sigue la lógica del corazón humano. A veces, lo que sentimos no es lo que Dios está ordenando, y solo en la obediencia aprendemos a proteger el alma y a entregarla en el momento correcto. Eclesiastés 3:6 hace narra tiempo de buscar y tiempo de perder. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos impulsados a buscar con todo el corazón. Buscamos respuestas, buscamos oportunidades, buscamos personas, buscamos lo que perdimos, lo que soñamos, lo que creemos que aún nos pertenece. Este impulso de búsqueda es natural, incluso espiritual. Jesús dijo, el que busca halla, pero Eclesiastés, con su sabiduría penetrante, nos recuerda que también hay un tiempo para perder. Y esa es una de las pruebas más difíciles para la fe. Buscar es moverse con esperanza. Perder es detenerse con humildad. Buscar implica acción, estrategia, esfuerzo. Perder, en cambio, requiere rendición, desapego, entrega. No es una renuncia por debilidad, sino una aceptación profunda de que no todo lo que una vez fue nuestro está destinado a permanecer. Algunas pérdidas son necesarias, algunas ausencias son parte del diseño, algunas puertas cerradas no se abren, no porque nos falte fe, sino porque Dios quiere redirigirnos. El alma que solo quiere buscar y jamás está dispuesta a perder, corre el riesgo de aferrarse a lo que ya no tiene vida. A veces, lo que más nos cuesta soltar es lo que más nos está estancando. Seguimos buscando una relación que Dios ya cerró. Seguimos intentando abrir una oportunidad que Él mismo bloqueó. Insistimos en revivir un pasado que el cielo ya sepultó. Y en ese afán, terminamos perdiendo lo más valioso, la paz. Pero cuando aprendemos a perder con fe, descubrimos una libertad que solo el desprendimiento puede dar. No se trata de rendirse por frustración, sino de soltar por confianza. La fe madura no se mide solo por lo que persigue, sino por lo que está dispuesta a dejar ir. Perder algo con Dios no es fracaso, es redirección. Es confiar en que si Él lo permite, es porque tiene algo más alto, más puro, más eterno para nuestra vida. Y en ese proceso, Dios también redime las pérdidas. A veces lo que perdiste no volverá igual, pero volverá transformado. Otras veces, lo que soltaste no regresará, pero abrirá espacio para algo completamente nuevo. El Creador nunca te deja con las manos vacías por mucho tiempo. Él permite temporadas de pérdida para forjar carácter, alinear tus deseos con su voluntad y prepararte para un nuevo ciclo de abundancia. Así que si estás en tiempo de buscar, hazlo con valentía. Pero si estás en tiempo de perder, hazlo con reverencia, porque en ambos casos
Estás caminando dentro del plan perfecto de Dios, y nada que Él quite es mayor que lo que está preparando. Eclesiastés 3:6 se narra: tiempo de guardar y tiempo de desechar. Guardar y desechar. Dos verbos simples que, en lo espiritual, revelan uno de los procesos más importantes del crecimiento interior. Todos acumulamos cosas, experiencias, palabras, recuerdos, hábitos, vínculos, sueños, pero no todo lo que hemos recibido o vivido debe acompañarnos por siempre. Llega un momento en la vida en que el alma se encuentra en una encrucijada divina. ¿Qué debo conservar y qué debo dejar ir? El tiempo de guardar es sabio. Dios nos llama a atesorar lo que edifica, lo que honra, lo que purifica. Hay verdades que deben ser resguardadas en lo profundo del corazón, promesas que, aunque no se han cumplido aún, deben ser protegidas del olvido, lecciones que nacieron en el dolor y que son perlas sagradas en el alma. Hay relaciones que, aunque desafiantes, son parte del plan divino y deben cuidarse. Guardar implica discernimiento. No todo lo que no entendemos debe ser descartado. A veces lo que parece pequeño o confuso es exactamente lo que Dios nos entregó como una semilla de transformación. Pero luego llega el tiempo de desechar, y ese es con frecuencia un acto de valentía espiritual. Desechar no significa despreciar, sino liberar. Significa mirar al corazón y preguntarse: ¿esto me está acercando a Dios o me está alejando? Esta emoción, esta actitud, este recuerdo, esta persona está alineada con la nueva temporada que Dios está abriendo para mí. Desechar lo que ya no edifica es obediencia. Soltar lo que contamina es limpieza. Renunciar a lo que pesa es sabiduría. A veces acumulamos heridas, rencores, argumentos internos, excusas, temores, sin darnos cuenta de que ocupan un espacio que Dios quiere llenar con algo nuevo. Y mientras más guardamos lo inútil, menos espacio queda para lo eterno. Dios no solo quiere que avances, quiere que avances ligero. No puedes llevar el equipaje emocional de temporadas pasadas si deseas caminar con libertad en su voluntad. Desechar también puede incluir patrones mentales, pecados ocultos, voces del pasado, expectativas humanas que te atan. El Espíritu Santo limpia profundamente, no para dejarte vacío, sino para llenarte con su verdad. Así como un hogar necesita limpieza periódica, el alma también. No basta con tener promesas guardadas si las mantienes rodeadas de escombros. Este versículo es una invitación a revisar el corazón con honestidad. ¿Qué estás guardando que ya deberías haber entregado al fuego refinador de Dios? ¿Y qué estás desechando que deberías haber atesorado? Porque el tiempo de guardar y el tiempo de desechar no es solo un ciclo emocional, es un acto de santificación. Es permitir que Dios ordene tu interior, para que nada impida el fluir de su presencia en tu vida. Eclesiastés 3:4 se narra: tiempo de romper y tiempo de coser. Hay momentos en los que la única forma de avanzar es rompiendo. Romper un ciclo, una atadura, una estructura interna que ya no sostiene el propósito de Dios. A lo largo de la Biblia, los momentos de rompimiento son sagrados. Los vestidos se rompían en señal de duelo, los yugos se rompían para liberar, los velos se rompían para dar acceso a la presencia. No todo lo que se rompe es pérdida. A veces es el comienzo de una verdadera sanidad. Romper puede doler, pero también puede liberar. Hay relaciones que deben romperse para que no destruyan tu identidad. Hay patrones de pensamiento que deben quebrarse para que tu mente sea renovada. Hay planes que deben colapsar para que la voluntad de Dios se abra paso. El rompimiento, cuando es guiado por el Espíritu, no es caos, es una cirugía divina. Es Dios separando lo muerto de lo vivo, lo falso de lo verdadero, lo humano de lo eterno. Pero después del rompimiento, llega el tiempo de coser. Coser es restaurar, es unir lo que fue dañado, es cerrar lo que quedó abierto. El mismo Dios que permite el rompimiento es el que toma hilo de gracia y aguja de misericordia para reconstruir lo que parecía imposible de restaurar. Él no deja a nadie roto para siempre. Su propósito no es destruir, sino redimir.
Cuando cose, lo hace con perfección. Une las heridas del alma con compasión. Toma tu corazón desgarrado y lo transforma en un testimonio. Cose vínculos, cose promesas, cose esperanzas. Pero la costura divina no se parece a la humana. No siempre devuelve las cosas como antes. A veces, lo que Él cose se ve diferente, pero es más fuerte, más hermoso, más lleno de propósito. Este tiempo de coser requiere paciencia. Las heridas no sanan en un día. Los lazos no se reconstruyen sin humildad. La restauración requiere permitir que Dios entre en los lugares más profundos, que toque lo que tú mismo temes mirar. Pero cuando lo permites, cuando te entregas al proceso de la restauración divina, descubres que la parte rota puede convertirse en el lugar más poderoso de tu testimonio. Hay cosas que se rompieron por causa del pecado, otras por circunstancias externas, otras por la intervención directa de Dios, pero ninguna ruptura es final cuando Cristo es el centro, porque en sus manos incluso lo roto florece. El rompimiento es un llamado a rendirse, la costura, un acto de esperanza. Si estás en tiempo de romper, no temas. Si estás en tiempo de coser, no apresures. En ambos procesos Dios está obrando con precisión, porque lo que Él construye después del quebranto es más duradero que lo que tú hubieras planeado conservar intacto. Eclesiastés 3:7b se narra: tiempo de callar y tiempo de hablar. No todo lo que piensas debe ser dicho. No todo lo que ves debe ser comentado. No todo lo que sientes debe convertirse en palabras. La lengua puede construir puentes o incendiar mundos. Por eso, uno de los mayores signos de madurez espiritual no es cuánto sabes hablar, sino cuánto sabes callar. Callar no es cobardía, es dominio propio. Es confiar más en el actuar de Dios que en tus argumentos. Hay silencios que sanan, que desarman conflictos, que apagan fuegos antes de que consuman lo sagrado. Hay momentos en que tu alma quiere defenderse, explicar, reclamar, justificar, pero el Espíritu te susurra: silencio, yo pelearé por ti. Ese es el tiempo de callar, y los que saben callar a tiempo también saben escuchar la voz de Dios en medio del ruido. Pero también llega el tiempo de hablar, un tiempo donde el silencio se vuelve desobediencia, donde callar es esconder la verdad, donde tu voz es necesaria para alinear una atmósfera, denunciar una injusticia, consolar un alma, anunciar esperanza, proclamar la palabra. Callar cuando Dios quiere que hables es cerrar la puerta a la transformación que Él quiere provocar a través de ti. Hablar con sabiduría no es gritar, es saber cuándo, cómo y con qué espíritu se dicen las cosas. Es usar las palabras como bálsamo, como espada de verdad, como antorcha de revelación. Jesús mismo supo cuándo guardar silencio ante Pilato y cuándo levantar la voz en el templo. Su discernimiento no venía del ego, sino del espíritu. Y eso es lo que se nos pide, que nuestras palabras sean guiadas desde lo alto, no desde la herida. El tiempo de callar puede ser un escudo, el tiempo de hablar una espada. Ambos son armas espirituales y ambos requieren sensibilidad, porque hay relaciones que se sanan con una palabra a tiempo y otras que se destruyen con una frase fuera de lugar. Por eso el sabio espera el momento exacto. No actúa por impulso, sino por revelación. Aprender a callar y a hablar según el tiempo de Dios es una de las mayores escuelas del alma. En el silencio te purificas, en la palabra justa edificas, en ambos glorificas a aquel que te dio la voz, no solo para expresarte, sino para bendecir. Eclesiastés 3:8. Se narra: tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Amar parece sencillo cuando todo va bien, cuando no hay conflicto, cuando el otro responde con ternura, cuando la temporada es favorable. Pero Dios no nos llama a amar por impulso emocional, sino por convicción espiritual. Hay un tiempo de amar, no porque las circunstancias lo permitan, sino porque el corazón de Dios lo demanda. Amar en el reino no es un sentimiento, es una obediencia. El amor en el tiempo de Dios puede tomar muchas formas: compasión hacia el herido, perdón al que te falló,
servicio al que no puede devolverte nada, misericordia con el que no lo merece. Hay momentos donde el amor se expresa con abrazos y otros donde se manifiesta con límites. Amar no siempre es consentir, a veces es confrontar. A veces el acto más profundo de amor es decir la verdad que el otro necesita oír. Pero el texto también menciona un tiempo de aborrecer. ¿Cómo puede la Escritura hablar de aborrecer si Dios es amor? La respuesta está en comprender qué es lo que debe ser aborrecido, no a las personas, sino al pecado, a la injusticia, a la maldad que destruye la imagen de Dios en los demás y en nosotros mismos. El tiempo de aborrecer es el momento en que el alma toma una postura firme contra todo lo que se opone a la luz. Aborrecer la mentira, la hipocresía, la opresión, la idolatría, el egoísmo, es parte del caminar con Dios. No se trata de odiar desde la carne, sino de rechazar desde el espíritu todo lo que impide que el amor verdadero se manifieste. El que ama lo que es puro, necesariamente aborrecerá lo que es corrupto, porque no se puede amar a Dios y amar el pecado al mismo tiempo, y tampoco se puede permanecer indiferente ante el mal. Este versículo nos confronta con la tensión entre la ternura y la justicia, entre la misericordia y la verdad. Dios no es amor sin santidad, ni santidad sin compasión. Él ama perfectamente, pero también aborrece lo que destruye a sus hijos, y si queremos amar como Él ama, debemos pedirle discernimiento para entender cuándo es tiempo de abrazar y cuándo es tiempo de resistir. Amar en el tiempo correcto es redentor. Aborrecer en el tiempo correcto es protector. Ambos gestos brotan del mismo corazón que busca la gloria de Dios y la sanidad del alma. No hay contradicción cuando el amor y la verdad caminan de la mano. Eclesiastés 3:8b se narra: tiempo de guerra y tiempo de paz. La vida espiritual no es una travesía constante de calma. Hay guerras que debemos enfrentar. Algunas batallas son externas, persecuciones, enfermedades, crisis familiares. Otras, aún más intensas, son internas, dudas, tentaciones, heridas no sanadas, pensamientos que nos arrastran al abismo. La guerra es real, y negarla es permanecer vulnerable. Pero el sabio no huye del conflicto cuando es necesario. El sabio discierne cuándo es tiempo de luchar. Dios no nos ha llamado a una existencia pasiva. El apóstol Pablo habla de la armadura espiritual, Efesios 6, porque entendía que hay temporadas donde el cristiano no puede quedarse en el refugio, sino que debe salir al campo de batalla con la verdad como escudo, la fe como lanza y la oración como aliento. El tiempo de guerra es tiempo de resistencia espiritual. Es cuando Dios nos entrena en el fuego para forjar nuestra fe. Pero incluso en medio de la guerra, no estamos solos. El Dios de los ejércitos pelea con nosotros y por nosotros. Él no nos envía a la batalla sin dirección. Su palabra es estrategia. Su presencia es cobertura. Y cuando Él dice que es tiempo de guerra, es porque hay algo que debe ser derrotado, quebrado o expuesto antes de que pueda nacer la paz verdadera. Y entonces llega el tiempo de paz, esa paz que no es ausencia de problemas, sino presencia de Dios, esa paz que llega después de haber vencido lo invisible, esa paz que no puede ser fabricada, solo concedida por aquel que calma tormentas con una palabra. Cuando llega el tiempo de paz, no solo descansamos, entendemos por qué valió la pena luchar. Hay quienes quieren la paz sin haber cruzado la guerra. Pero Dios sabe que solo quien ha batallado en la oscuridad puede valorar la luz. Solo quien ha resistido en el valle aprecia el canto del monte. Y solo quien ha llorado en el suelo sabe reconocer la paz como un milagro. No toda guerra es castigo. Muchas son preparación. Son el preludio del reposo que viene del cielo. Hoy puede que estés en guerra. No bajes los brazos, no cedas al enemigo. Si estás luchando con algo que nadie ve, si estás resistiendo una tentación, si estás enfrentando un gigante en tu mente o en tu entorno, Dios conoce tu batalla y también conoce el día exacto en que dirá: ahora es tiempo de paz, porque así como el tiempo de guerra tiene un propósito, el tiempo de paz tiene una promesa: la restauración, la plenitud el gozo de los que supieron esperar.
No es paz de mentira. Es paz con cicatrices. Es paz con gratitud. Es paz después de haber vencido, no por tu fuerza, sino por su fidelidad. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.